Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 6, mes 5. Ruth capítulo 2. De manera providencial, Noemí y Ruth llegaron a Belén justo en el tiempo de la cosecha de cebada, y además, Ruth fue precisamente a recoger espigas al campo de un hombre llamado Booz, sin saber de antemano que este último era pariente de Elimelec, el difunto marido de Noemí. Aunque Ruth ignoraba este nexo, claramente era el Señor quien estaba guiando todos estos acontecimientos. Aparece así la figura de Booz, quien destaca como una imagen bastante clara de la obra de Cristo, ya que era el pariente redentor, quien según la ley de Moisés debía asumir el costo de hacer un bien a otros parientes que habían muerto, restaurando su nombre en su pueblo. Este pariente redentor tenía la misión tanto de vengar la muerte de aquel que hubiera sido víctima de homicidio, como también de dar herencia a aquel que murió sin dejar hijos. El hecho de que Ruth fuera a recoger espigas nos habla de la pobreza que estaban sufriendo junto con Noemí, ya que ella no realizaba esta labor porque estuviera contratada como sierva, sino que lo hacía porque era necesitada, y la ley de Moisés ordenaba a quienes tuvieran campos no recoger hasta el último de los frutos de la cosecha, dejando una porción para que la recogieran los pobres. En esa condición estaban Ruth y Noemí. Así fue como Booz conoció a Ruth y desde ese momento se propuso protegerla, amparándola bajo su alero. Esto nos habla del carácter misericordioso y compasivo de Booz. En esto, él ya conocía de antemano el buen testimonio de Ruth, como una mujer virtuosa que había hecho bien a su suegra. Por lo mismo, atendió la necesidad de Ruth y de su suegra Noemí, quien al enterarse de estas cosas se alegró, sabiendo que la bendición del Señor estaba detrás de esto. El relato nos debe llevar a apreciar la gran misericordia de Dios, que no olvida la necesidad de sus hijos. Aunque estemos pasando por un momento de gran aflicción, confiamos en que Dios es fiel y está a nuestro cuidado. Aunque todavía no tengamos claridad de cómo nos sacará de ese momento de angustia, Él ciertamente lo hará. Capítulo 3. Siguiendo el consejo de Noemí, Ruth se acercó a Booz de noche. Acá no debemos considerar inmoral el proceder de Ruth, porque ella no necesitaba una nueva ceremonia de matrimonio para que la recibiera el pariente redentor. Lo único que bastaba era que él la cubriera con su manto. Ella podía ir a Booz de la forma en que lo hizo, acercándose a él para que la recibiera. Por parte de Booz, claramente estaba bien impresionado de Ruth, tenía una buena opinión de ella como mujer, conocía lo que ella había hecho por su suegra Noemí, por lo que podríamos presumir que la veía con buenos ojos como esposa, pero no la recibió sin antes actuar con justicia e integridad, porque él sabía algo que Ruth no conocía hasta ese momento, y esto era que había otro pariente más cercano que él que podía redimirla. Así, Booz y Ruth no se dejaron llevar por lo que podría haber sido un deseo carnal en ese momento, lo que demuestra que ambos actuaron con integridad y con pureza. Booz no se aprovechó de la vulnerabilidad y disposición de Ruth en ese momento, ni de la intimidad que tenían en esa precisa oportunidad. Ruth, por su parte, no fue en busca de los jóvenes siguiendo impulsos emocionales o de lujuria, sino de quien fuera correcto según la ley. Y vemos que Booz deseaba primeramente el bien de estas dos mujeres y que la ley de Dios fuera respetada y obedecida, es decir, él estaba actuando con verdadero amor. Por el contrario, aquellos que actúan con pasión desordenada, por ejemplo, estando con una mujer ya sea en adulterio o fornicación y aseguran que lo hacen por amor, están mintiendo. El amor no hace nada indebido, dice 1 Corintios 13, sino que actúa de esta forma que nos muestra el relato, con pureza, buscando la santidad y el bien del otro. Ruth reconoció esta forma de actuar de Booz, su integridad y generosidad, porque él además se preocupó de las necesidades materiales de Ruth y Noemí, sin estar seguro de si Ruth llegaría a ser su esposa finalmente, lo que nos dice que no lo hizo por un interés encubierto, sino por misericordia y bondad. Ahora, cabe señalar que cuando una mujer actúa con piedad e integridad, su testimonio es conocido por los demás, por lo que dijo Booz: toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Capítulo 4. Tal como presumió Noemí, Booz intentó solucionar este asunto lo antes posible, en lo que se aprecia su amor por Ruth y su intención de casarse con ella. Así buscó a ese pariente que era más cercano que él y se produjo este diálogo entre ambos. Aquel pariente más cercano, denominado aquí fulano, en conocimiento de que iba a tener que generar heredad para uno de sus parientes que había muerto sin dejar heredero, y considerando el costo de eso, decidió dar un paso al costado. Esto porque ser el pariente redentor implicaba negarse a sí mismo, era costoso, significaba desembolsar dinero sin tener beneficio de ello, y además, literalmente, engendrar un hijo que sería considerado como de otra persona. En consecuencia, la herencia se iba a ver perjudicada y probablemente iba a generar algún conflicto con los otros hijos que ya tenía de su matrimonio original. Y el hecho de que sea llamado fulano no es al azar, sino que demuestra que al no seguir el camino de la fe, tal como ocurrió con Orfa, nunca más se supo de ellos, y al no negarse a sí mismo y actuar con un egoísmo materialista, no llegó a conocerse su nombre siquiera, y lo que rechazó fue nada más y nada menos que ser antepasado de Jesús. En
contraste, Booz terminó siendo bisabuelo del rey David y estando en la línea de ascendencia del Mesías, porque Cristo vino a través de Booz y Ruth. Y eso nos queda claro con la genealogía descrita al final del capítulo 4, porque nos habla de la generación de Fares, es decir, Booz descendía de este hijo de Judá y Tamar, y su propia madre era Rahab, la ramera de Jericó. A su vez, Booz y Ruth engendraron a Obed, de quien vino Isaí, y a este último le nació David. Y como sabemos, a David le fue prometido que un hijo suyo sería el Mesías. En otras palabras, Booz y Ruth fueron bisabuelos de David. En consecuencia, vemos cómo en la línea de Jesús está Rahab, también están Tamar y su hijo Fares, engendrado de Judá, quienes forman parte de otra historia bien particular que tenía que ver justamente con lo relatado, levantar descendencia a un familiar difunto que no había engendrado hijos. Además están Booz y Ruth, que son parte de esta historia especial, considerando que Ruth era moabita y debía ser redimida la herencia de su esposo, quien había muerto sin dejar descendencia. A su vez, Noemí pasó de la amargura de perder a su esposo e hijos a la alegría de tener una familia a partir de su nuera Ruth. Pasó de quedarse con las manos vacías a cargar en ellas a Obed, quien legalmente era su nieto. Vivió la hermosa transición del llanto a la risa, de sentirse maldita a saberse llena de la bendición de Dios. En todo esto podemos ver cómo la providencia de Dios guió los acontecimientos hacia el cumplimiento de sus promesas, cómo el Señor demostró gracia en todo momento, ya que fueron su poder y misericordia los que se conjugaron para que el Mesías naciera a través de esta línea. Y vemos cómo en Cristo todas las promesas son sí y son amén, y que todo lo relacionado con Él es sobrenatural, donde el poder y la gracia de Dios son hermosamente manifestados. Salmo 105, desde el versículo 16, este salmo nos habla a través de un sobrevuelo de la historia de Israel acerca de cómo se van cumpliendo las promesas que Dios hizo, especialmente su pacto a Abraham, haciendo que todas las naciones fueran benditas en su simiente. Así vemos la historia de José en Egipto, quien pasó de la humillación y la aflicción a la exaltación y el gozo por la gracia de Dios, llegando a ser el segundo en Egipto luego de Faraón. Posteriormente hace mención de cómo Jacob y sus demás hijos fueron trasladados a esa nación y se multiplicaron allí hasta llegar a ser un pueblo numeroso. Desde el versículo 25, posteriormente se refiere a Israel en Egipto y cómo el Señor va preservando a su pueblo, a esa simiente de la mujer llamada así desde Génesis 3:15, cuando prometió que un hijo de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. El Señor guarda ese linaje a través de la historia y esta es un testimonio de cómo Dios ha obrado y sigue obrando para cumplir todos sus propósitos y para que su palabra sea llevada a cabo. Esto incluye los momentos de aflicción de su pueblo, como vemos en el versículo 25, donde incluso el Señor cambió el corazón de los egipcios, quienes aborrecieron a su pueblo, y esto lo hizo para cumplir sus propósitos, exaltar a sus escogidos y derramar juicio sobre este pueblo idólatra. Desde el versículo 27, por último, hace un recuento de las 10 plagas sobre Egipto, lo que es una muestra de la soberanía y el poder de Dios sobre todas las naciones, porque se trataba de uno de los reinos más poderosos de la tierra en su momento, y ciertamente el que dominaba la región. Pero el Señor está por sobre todo imperio y dominio, y avergonzó la idolatría de los egipcios, derramando plagas sobre áreas que ellos pensaban que estaban resguardadas por sus dioses, y aún al mismo faraón lo trastocó, siendo que era considerado una divinidad. Todo esto también nos lleva a exaltar la gloria de Dios y destaca lo bueno que es recordar los hechos redentores del Señor, la salvación que encontramos en Él, su gracia y su poder, manifestados a lo largo de la historia, todo lo cual apuntaba hacia la venida de Cristo a través de este mismo pueblo, quien traería la salvación definitiva, no ya de una esclavitud temporal, sino de la muerte eterna. Proverbios, capítulo 14. Desde el versículo 26 se habla del temor de Jehová, que debe ser nuestra confianza. Aquí, por temor de Jehová, se refiere a la fe en Él, a la religión verdadera que profesamos creyendo y obedeciendo la palabra de Dios, que no nos desamparará, sino que nos fortalecerá y nos exaltará cuando fuere tiempo, con lo que aún nuestros hijos pueden tener confianza en que el Señor guardará a sus redimidos, su pueblo en la tierra, hasta que se cumplan todas sus promesas y propósitos. Esa vida de fe en el temor de Dios es manantial de vida. Este es el principio de la sabiduría, estando todo relacionado. La vida y la sabiduría vienen del temor de Jehová, y éstas nos apartan de los lazos de la muerte. Todo esto es por pura gracia de Dios en Cristo, ya que tanto la vida como la sabiduría las encontramos únicamente por la fe en Él, y solo por el poder de su Espíritu es que podemos andar en esa vida nueva, en el temor de su nombre. Juan capítulo 4, desde el versículo 43, en esta porción vemos la sanidad del hijo de un noble. Dice que Jesús se fue a Galilea porque el profeta no tiene honra en su propia tierra, no es reconocido en general entre aquellos que lo vieron crecer y surgir como profeta. Y eso pasó a lo largo de toda la historia y por supuesto pasó con Jesús, porque tal como dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vemos que se encontró con un oficial del rey que le dijo que su hijo estaba enfermo. En el versículo 48 vemos que Jesús les aclaró que esa generación pedía señales y prodigios. Cabe señalar que esa era la característica de los judíos, pedir señales, a diferencia de los griegos, quienes se jactaban de su sabiduría, y parecía ser que para los judíos la fe, el creer, estaba condicionado al hecho de que ellos vieran prodigios milagrosos. Prosiguiendo, este oficial del rey insistía en que Jesús descendiera y fuera con él, lo que implicaba trasladarse, un camino que hacer, pero Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Vemos que él le dio una palabra, una promesa de que esto
esto sería así. ¿Y qué tenía que hacer este hombre? Creer, porque él no podía ver desde ese lugar si su hijo estaba vivo o no, si su hijo había sido sanado o no. Tenía que confiar simplemente en la sola palabra de Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de los que creemos en Él, confiar en su sola palabra, porque nosotros aún no vemos la realidad de todas las cosas manifestadas, no vemos su gloria ya cubriendo la tierra, no hemos visto a Jesús en persona viniendo en las nubes, como dijo. No obstante, debemos confiar en su sola palabra. Vemos por último que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y esto es lo que hace toda la diferencia. Por tanto, al obrar con fe, el Señor sanó a su hijo, y el noble se pudo dar cuenta de que fue así, que Jesús fue quien lo sanó, y por eso también dice, creyó él con toda su casa. Y eso es a lo que estamos llamados como creyentes. La palabra del Señor es la palabra profética más segura. Confiemos en esa palabra, vivamos por ella. Nuestra vida se debe caracterizar por la confianza en esta Santa Escritura, porque nuestro Salvador es digno de toda confianza. Él es testigo fiel y verdadero.